las 11 de la mañana con un minuto, el juzgado octavo penal del circuito, conclusiones de conocimiento de Cali, se constituye en audiencia de formulación de acusación dentro del radicado 760016.193.020, proceso penal que se adelanta al señor. A continuación, voy a concederle el uso de la palabra a las partes para que expresen oralmente causales de incompetencia, impedimento, retrasaciones, inunidades y la subida. Igualmente harán saber si tienen observaciones al escrito de acusación para las adiciones, correcciones o aclaraciones. Señor fiscal. Señoría, este delegado no encuentra causales de impedimento ni de nulidad. Al contrario, usted es competente para conocer del presente asunto como quiera que los hechos ocurrieron en esta jurisdicción, y además, a pesar de que el acusado fungía como funcionario público de policía, se ha considerado la Fiscalía que logró por fuera de las facultades que le otorgaba la ley y la Constitución. Entonces, considera este delegado que sí es procedente presentar la presente acusación, valga la redundancia. Gracias. Procuradora, por los mencionados. Señoría, no hay ninguna manifestación para realizar en torno a las causales que puedan afectar la indemnidad de la actuación. Tampoco conoce esta procuradora circunstancia alguna de impedimento. Frente a las observaciones del escrito, he escuchado la afirmación del señor fiscal. ¿Consideraría, señor juez, necesario, porque de todas maneras ha afirmado el señor fiscal que la acción se realiza por fuera del ejercicio de la condición de servidor público? Entonces entiende el Ministerio Público que la afirmación contenida en el escrito y que fue objeto de imputación relacionada con el uso excesivo de la fuerza y de sus funciones, es decir, se retira del escrito de acusación. En ese entendido, si es esa la afirmación, entonces el Ministerio Público no hará observación alguna. Señor defensor, para los tópicos que he mencionado, ¿alguna observación? Sí, señoría, yo considero que su señoría es incompetente para conocer de este proceso, su señoría, de esta acusación. Entro a explicarla. El señor fiscal en la acusación, su señoría, es muy claro, manifestando que mi defendido es agente de la policía, que estaba al momento de los hechos en actos del servicio. Es más, el arma que supuestamente menciona que utilizó para cegar la vida de la persona que está allá es de dotación oficial, su señoría. Entonces, siendo esto, está acreditado que digamos que él es miembro de la Policía Nacional, debe ser investigado por sus pares. Tiene fuero, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 221 de la Constitución Nacional, su señoría, que ya lo conocemos todo. Artículo 221, de las conductas punibles cometidas por los miembros de la fuerza pública en servicio activo. En ese momento, su señoría, mi defendido estaba en servicio activo. Eso aparece mencionado en el escrito de acusación. Esa sola circunstancia significa que mi defendido es una persona aforada. Es un funcionario, es agente de policía. Es decir, en esa época era miembro de la fuerza pública en servicio activo, y esa sola circunstancia, su señoría, hace que usted no sea competente para conocer de esta acusación. ¿Entro en más explicaciones, su señoría, o es suficiente para usted para ir? Señor defensor, usted está haciendo una petición, yo la tendré que responder conforme. Tenemos en cuenta que el Código Penal Militar también manifiesta que son delitos relacionados con servicio, que es el me excusa.
ley 1407 del 2010 de agosto 17, en el artículo segundo, delitos relacionados con el servicio. Artículo segundo. Son delitos relacionados con el servicio aquellos cometidos por los miembros de la fuerza pública en servicio activo, dentro o fuera del territorio nacional, cuando los mismos se deriven directamente de la función militar o policial que la Constitución, la ley o los reglamentos se le asignó, su señoría. Son dos los requisitos: que el procesado sea miembro de la fuerza pública. El fiscal lo está mencionando, está allí, ese es el primer requisito. Que el hecho punible tenga relación con el servicio. El acto aparece ejecutado en forma directa e inmediata por el agente, se produce por el normal desempeño de la tarea militar y, en tercer lugar, en cumplimiento de servicio. Se presenta como circunstancia para la ejecución de la conducta que se predica ejecutada o ejercida por mi defendido, y el delito se comete en desarrollo de sus funciones inherentes al cargo. Donde ocurrieron supuestamente los hechos, su señoría, funciona el Centro de Reclusión Transitoria de San Nicolás. Es un centro transitorio de personas privadas de la libertad por los jueces ordinarios. Allí, mi defendido le tocaba prestar vigilancia en el sector. Es el único funcionario que se encontraba armado, porque le toca en el exterior prestar esa vigilancia, ese cuidado. Ese día fue alertado de ciertos hechos extraños, su señoría, estaban por allí, y se le envió para que fuera a verificar. Cuando estaba en esa circunstancia, vestido con uniforme de policía, portando arma de dotación oficial, su señoría, ocurrieron los hechos donde desgraciadamente se afirma, eso es cuestión que hay que demostrarlo, que él efectuó un disparo que causó la muerte de la persona que se identifica como Oxiso. Entonces, su señoría, ese aspecto relevante es suficiente para que usted pierda la competencia, o sea, incompetente para conocer de esta acusación, su señoría. Esos son los aspectos que le menciono, y no quiero referirme a otros actos que ya harían perder, digamos, la circunstancia de solo observar que mi defendido es persona cualificada, es miembro activo de la Policía Nacional, es un funcionario aforado de acuerdo al artículo 221 de la Constitución Nacional y debe ser investigado por su pares. Por eso, y además que el acto por el cual se le está investigando es por actos del servicio, su señoría. Eso es todo. Como quiera que la defensa ha presentado una solicitud de manifestación de incompetencia, vamos a correrle traslado a las demás partes. En primer lugar, tiene la palabra el señor fiscal. Gracias, señoría. Sea lo primero aclarar lo manifestado por la señora procuradora. Yo no estoy ni retirando ni adicionando, simplemente hice un comentario con respecto de la calidad del acusado, nada más. O sea, no es bueno que le coloquen en palabras cosas que uno no ha dicho. Dos, frente a la solicitud de falta de competencia, considera este delegado que no soy partidario de eso, en el sentido de que, si bien es cierto, él es funcionario público en el momento del acto, estaba en desarrollo de una actividad, pero sí hubo un propósito, un uso excesivo de la fuerza al disparar de manera indisciplinada contra un vehículo que se encontraba estacionado. Por eso considero que en este caso sí es de la justicia ordinaria el presente asunto. Gracias.
La Corte Suprema de Justicia ha desarrollado, y fue un caso muy conocido a nivel nacional, el famoso caso de Dylan, que puso de presente cuando estamos frente a una competencia atendiendo el fuero militar o en su defecto el fuero, o mejor, la justicia ordinaria. Debemos recordar que el famoso caso de Dylan, Mauricio Cruz Medina, es un sujeto que fue impactado con arma de fuego cuando trataba de huir de los efectos generados por gases lacrimógenos que fueron lanzados por efectivos del ESMAD en una situación que ocurrió en la ciudad de Bogotá. En ese caso en particular, la Corte pues entró a definir unos factores de competencia, recordando de que en ese caso concreto la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se encargó de dirimir el conflicto de competencias trabado entre las dos jurisdicciones que querían conocer el asunto penal, esto es la justicia ordinaria y la justicia penal militar. En ese momento, la comisión, o hoy comisión, en el 2019, el Consejo Superior de la Judicatura manifestó que hay que entender que una cosa es la envergadura constitucional que afectan los derechos propios del bloque constitucional, como lo es el principio de juez natural, y con él los derechos al debido proceso, a la defensa de los legítimos intereses de las víctimas y a un recurso efectivo. Y ha puesto de presente que cuando ocurre una transgresión al artículo 11 constitucional, como es el derecho a la vida, la muerte de un ciudadano a manos de un integrante de las fuerzas de seguridad del Estado es un escenario, en ese caso concreto, desarrollando de protesta social, sin que existieran circunstancias fácticas que legitimen el uso de la fuerza y mucho menos de instrumentos con capacidad de lesionar o hasta matar, es un acto que impacta seriamente a la población civil por cuanto deslegitima el accionar de las instituciones públicas. Cuando uno analiza esa decisión de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, pues detalló el estudio que se debe hacer frente a la relación entre la conducta y el servicio, es decir, la correspondencia que debe existir entre la conducta punible y el servicio activo de la fuerza pública, es decir, una exigencia que debe determinarse a través de una sana ponderación de los elementos de juicio que se dispongan. ¿Qué encontramos entonces frente a esta situación particular? Que hay una situación que surte evidente, y es que hay algo muy particular en el escrito de acusación, y es que la Fiscalía hace mención de que el sujeto en mención utilizó el arma de fuego de dotación oficial, la describe por sus características y que la misma al parecer se generó impactándola en el abdomen parte derecha de la víctima. E igualmente se pone de presente que ese hecho fue a las 23:45 en una vía pública, carrera séptima con calle 21 de esta ciudad. No hay una nomenclatura en esos hechos jurídicamente relevantes que le permitan dar cuenta de si fue al interior de una institución pública o en su defecto, debo entender, de acuerdo a la descripción de los hechos jurídicamente relevantes, que ocurrieron en plena vía pública. Como la jurisprudencia nos manda a detallar lo que se ha denominado esa exigencia de ponderación frente a la relación que debe haber la existencia de la conducta punible y el servicio activo en la fuerza pública, considera el despacho que tiene razón el señor fiscal y la procuradora cuando manifiestan de que los hechos así presentados, en la forma como se ha identificado en el escrito de acusación, siendo el escrito de acusación el instrumento jurídico que tiene la Fiscalía para convocar al imputado frente a unos hechos concretos, son los que delimitan finalmente cómo el juez de conocimiento tiene que resolver si es competente o incompetente. En consecuencia, si tenemos en cuenta que aquí se perdió la vida de una persona, pues obviamente por esa condición en lo que hace referencia al cumplimiento del principio funcional, pues debemos decir de que la Policía Nacional no se ha establecido constitucionalmente para que acabe con la vida de los ciudadanos. Al contrario, es un principio de la Constitución Nacional en el artículo 2, donde hace referencia de que el Estado debe garantizar la vigencia de un orden justo. Encontramos entonces que esa figura de la impugnación de competencia también se ha desarrollado jurisprudencialmente bajo el entendido de que el juez de conocimiento tiene que verificar que esa actuación, presunta actuación que realice una persona que es convocada a un proceso penal,
pues tenga como fundamento en el desarrollo del debate probatorio sustento. De ahí que no puedo anticiparme a lo que puede ser un escenario del juicio, precisamente porque el señor defensor ha manifestado de que hay elementos de prueba que seguramente estudiarán en la audiencia preparatoria que dan cuenta de la demostración de su propia teoría del caso. Estamos únicamente en el escenario de la acusación y obviamente bajo ese escenario de la acusación es que debo delimitarme mi estudio frente a la incompetencia a los hechos jurídicamente relevantes presentados por la Fiscalía. Ya si la situación no ocurre como lo plantea la Fiscalía en el escrito de acusación, pues la defensa tiene el deber de presentar las pruebas que considere necesarias en el juicio para demostrar de que los hechos no tienen ocurrencia conforme los ha explicado el señor fiscal en el escrito de acusación. De ahí entonces que cuando encuentro apego en la jurisprudencia referente a la importancia de conocer ese factor de la conexidad en el entendido de la actividad funcional con la realización de una conducta distorsionada, pues no se encuentra en este caso concreto de que se le dé fundamento al señor defensor de que la incompetencia en este caso, por el solo hecho objetivo de ser un agente de la Policía Nacional que se encontraba en acto de servicio y al mando de un arma de dotación oficial, ello no conlleva de forma irrestricta, de forma directa, a que el despacho deba declararse incompetente, precisamente porque lo que hemos mencionado es que constitucionalmente y legalmente el Estado y la jurisprudencia han señalado que cuando existe una víctima que ha sufrido esa lesión a su bien jurídico, la integridad y vida, pues obviamente es a la jurisdicción ordinaria a la que le corresponde desarrollar ese conocimiento de ese asunto. Por todo lo anterior, entonces, el despacho le debe manifestar al señor defensor de que la solicitud de incompetencia no debe prosperar. En consecuencia, pues esa decisión la notifico a las partes, señor defensor. Señoría, usted ha sido muy claro al resolver mi petición. Ha referido los momentos en que se formuló. Defensor, dígame si va a interponer o no alguna... Señora, que ha sido muy claro y por eso no voy a interponer el recurso de reposición o apelación, en su nivel de apelación, por las circunstancias que usted me ha aclarado, su señoría. Gracias. Señor fiscal. No hay interés para recurrir. Procuradora. Sin interés, señor juez. Apoderada de víctima. Ahí no puede desbloquear. De acuerdo con su decisión, señor juez. Perfecto. Vamos a darle continuación a la audiencia de acusación.